pero ella caga esse carro. No, baby, estava assim, problema no rescue. Y cuando pasaron, que van a hacer saludó. Sí. Es que en las de las 11:30 yo me quedé a esperar mucho. Sí, entonces yo me quedé siempre a entender que como hay niños que van solos, para la yo me quedé ahí para ya salir. Y al final, ¿cómo quedaría? Terminaría de parar. No sabe. Bueno, ya estamos. Pero aquí fuimos 4, 3, Bueno, ya estamos en la clase. Ahí bienvenida Vanessa, que se nos acaba de integrar. Y bueno, por aquí voy a dejar el celular porque Nora la vi, pero se salió. Ahí bien. Listo, entonces vamos a comenzar entregándole este momento al Señor, que sea Él que nos ayude. Gracias Dios Todopoderoso por este día, gracias por todas las bendiciones que nos has dado, gracias por las que estamos aquí, las que están conectadas, las que viven en camino, Dios, guárdalas, guía a todos por su camino. Dios, aquí estamos nuevamente aprendiendo más de ti, conociéndote más a ti. Tú sabes que todos tenemos situaciones difíciles, unas peores que otras, pero aquí estamos confiando, creyendo que tú suples todas las necesidades conforme a tu riquezas en gloria en Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, gracias porque es usted quien nos guía toda la verdad y es usted quien pone querer como el hacer en cada una de nosotros. En sus manos ponemos este tiempo de principio a fin. Escrito está en su palabra que donde 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está usted. Y muchas gracias porque su presencia es real aquí en este lugar. Gracias, mi Dios, porque su presencia siempre estará con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Dios. Lo que aprendemos hoy, Señor, abrimos nuestra mente, nuestro espíritu para recibir lo que usted tiene para cada una de nosotras. Mi Dios amado, y nos ayuda a ponerlo en práctica en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, ahí me va a hacer falta andar caminando, pero es por la grabación de la clase que aquí tengo el micrófono. Hola, buenas noches. Sí, está bien, está bien. Buenas noches. Ay, Nora, ¿cómo andas? Bueno, entonces para comenzar vamos a recordar lo aprendido que hemos estado viendo en estas 2 clases que han pasado. Entonces en el material ustedes van a ver la estructura del material, así como por día. Día 1, Jesucristo; día 2, la humanidad de Jesucristo; día 3, el Espíritu Santo, pero solo es como una manera pedagógica de separar las lecciones, no tiene como mayor contexto o profundidad esa parte. Entonces, en el día 1 nosotros vimos Jesucristo. ¿Qué vimos acerca de Jesucristo? Pues su identidad, los títulos, vimos que Jesús es Dios, Jesús que no solo fue un profeta, sino que fue el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y que es la revelación, ¿verdad?, del Dios mismo, que su nombre significa Salvador, porque él iba a venir a salvar al pueblo de sus pecados. En cuanto a títulos, por ahí ustedes tienen un cuadro, pero vimos, ¿verdad?, que los títulos de Jesús es que es Cristo, el ungido, el Hijo del Hombre, Hijo de Dios, el Señor. También vimos que Jesús es Dios, vimos sus funciones como Salvador, como dador de vida, como juez, como creador, sustentador.
y que vino a cumplir las profecías, y también vimos sus atributos divinos. Luego nos pasamos a ver la humanidad de Jesucristo, que ahí pues nosotros vimos, ¿verdad?, de que Jesús fue verdaderamente humano, que nació, creció, sintió hambre, tuvo sed, cansancio, tristeza, fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces ese es como el objetivo central de esa parte, conocer la humanidad de Jesús, su encarnación, que fue 100% Dios y también 100% hombre. No dejó de ser Dios al volverse humano, y eso es algo que solo él pudo hacer, ¿verdad?, para convertirse en el mediador estando aquí en la tierra. Entonces, Jesús viene a unir al hombre con Dios, porque la relación pues estaba rota, ¿verdad? Entonces él cumple 3 oficios. Él fue profeta, sacerdote y rey. Entonces luego vimos aspectos de su nacimiento virginal, que fue milagroso, sin intervención humana, y hasta ahí, ¿verdad? Luego nos pasamos a hablar del Espíritu Santo. Vimos quién es la persona del Espíritu Santo, que no es una fuerza, no es una entidad, no es nada mítico, sino que es una persona que enseña, que guía, que intercede, consuela, que habla, que siente, y sobre todo que es una persona divina. Vimos, ¿verdad?, que es la tercera persona de la Trinidad, no tiene que ver con un orden jerárquico, sino que con un orden de revelación a la humanidad. Entonces ahí vimos que la divinidad del Espíritu Santo es que Él es Dios. Por ahí vimos, ¿verdad?, varios capítulos. Y también vimos atributos divinos que tiene el Espíritu Santo, que es omnisciente, omnipresente, eterno, todopoderoso. Entonces, conocer a Jesús, conocer al Espíritu Santo. Ahorita nosotros estamos viendo teoría, pero es teoría que llevamos a la práctica porque ya tenemos como una percepción diferente o una percepción como más profunda de estas personas. Entonces, es acercarnos, ¿verdad?, a Jesús, aquel que nos salvó y nos transforma por medio del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Entonces, por ahí hay un interrogante que ¿por qué comenzamos a estudiar todo esto? Entonces, no sé si recuerdan ustedes que en las primeras clases hablábamos de que nosotros no podemos seguir a alguien o no podemos conocer, no podemos amarlo profundamente a alguien si no lo conocemos. Entonces, no se puede amar verdaderamente a Dios si nosotros no ponemos como ese poquito de nuestra parte para tratar de comprenderlo y saber quién es Él. Entonces, nosotros comenzamos con Jesucristo, pues porque Él es el centro de todo el evangelio y todo el cristianismo gira en torno a Jesucristo, porque Jesucristo es el Dios hecho hombre, el Salvador que nos reconcilia con el Padre, ¿verdad? Entonces, ahora nos encontramos estudiando al Espíritu Santo porque es la persona encargada, Él es quien hace todo, espérenme, ya me enredé, es quien hace que todo lo que Jesús hizo cobre vida en nosotros hoy. Entonces, el material, si ustedes ven y lo pueden leer, porque aquí nosotros tratamos de sacar como que lo más resumido, ¿verdad? Entonces el material sigue como una secuencia. Comienza con Cristo, porque es el centro del Evangelio, continúa con su humanidad, muerte y resurrección. Entonces aquí entra el papel del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. Y más adelante van a ver que en el material aborda temas como de la vida cristiana y de la iglesia, pero sí se enfoca bastante en esto porque es nuestra base. Ahora bien, con ese resumen, entendemos que estudiamos todo esto para conocer mejor a Dios. Hola, Ariana, bienvenida. Para conocer mejor a Dios, para amarlo con entendimiento y seguirlo con pasión y propósito. Entonces ya no solo es como tener como de rutina, ir a la iglesia, saber que soy salvo, sino que encontrarle como ese gusto, ese amor con entendimiento a estas personas, a Jesús y al Espíritu Santo. Entonces, con esa introducción, ahora sí, vamos a ver la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Entonces, por ahí los quiero dejar con una pregunta, a ver qué piensan ustedes. ¿El Espíritu Santo aparece por primera vez en el Nuevo Testamento o ya estaba orando desde antes? ¿Qué creen ustedes? De antes. Antes. Antes, muy bien. Entonces, el Espíritu Santo, ustedes pueden escuchar
o ver cosas en internet que dice que el Espíritu Santo toma protagonismo o hace su primera aparición en Pentecostés. Y ahí no me voy a detener mucho porque el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es la siguiente clase. Entonces, no aparece ahí por primera vez. Lo que pasa es que en Pentecostés no fue la primera aparición, pero para la próxima clase ustedes tráiganse leído Hechos 2. Y ya lo hemos leído, pero intenten como encontrar esa perspectiva de la obra del Espíritu Santo allí, en Hechos 2. Entonces, en Pentecostés no fue la primera aparición del Espíritu Santo, pero sí fue el momento que empezó a habitar dentro de los creyentes de manera permanente. De ahí para acá, el Espíritu Santo ha estado con nosotros. Esa es la diferencia, pero como les digo, solo eso vamos a ver el día de hoy con respecto a eso. Pero él ya estaba orando desde el principio, incluso desde la creación. Luego de la creación vienen los profetas y luego de los profetas vienen los líderes de Israel. Entonces, hoy nosotros vamos a tratar de comprender y de descubrir que el Espíritu Santo ha estado presente desde el principio de la creación y que su obra ya era poderosa desde antes y es visible en el Antiguo Testamento. Entonces, para eso vamos a ver desde la creación, el Espíritu Santo como creador. Entonces, ahí yo solo puse como unas fracciones de los versículos, pero ustedes los pueden buscar para leerlos completos. Por ejemplo, el Espíritu Santo como creador. En Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, el versículo completo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y ustedes por ahí lo pueden. Entonces, el contexto de ese versículo, bueno, son los primeros versículos, ¿verdad?, de la Biblia, los primeros versículos de la creación. Entonces, la explicación aquí es que el Espíritu ya estaba antes de que todo existiera y que todo tomara forma y que todo fuese ordenado, sino que Él ya estaba y participa en la creación del mundo. Él da vida y ordena las cosas y le da como propósito. Ahora veamos, Job 33:4. Este versículo, el material lo menciona porque el libro de Job, miren, o sea, es como un estudio bastante extenso y todavía no hay como algo bien detallado que nos diga, sí, este libro lo escribió Moisés, porque hay como mucho otro material que dice que no, que más bien Job era contemporáneo de los patriarcas, de Abraham y demás. Entonces, pero el libro de Job es antiguo, o sea, es de hace muchísimo tiempo. Entonces, de este libro, en este pasaje, Job 33:4, dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo de Omnipotente me dio vida. Si ustedes leen ese capítulo, se van a dar cuenta que aquí está hablando uno de los amigos de Job, Eliú específicamente. Entonces, este personaje, Eliú, está reconociendo que la vida humana fue dada por alguien y ese alguien es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu no solo es creador, sino que también sostiene la vida de cada ser humano. Entonces, estos dos versículos, claro, hay más, ¿verdad? Pero no nos podemos extender como tanto. Entonces, si pasamos al punto 2, el Espíritu capacita a personas para cumplir propósitos divinos. Gracias. Entonces, veamos, en Éxodo 31:3. Veamos esta fracción. Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Entonces, aquí, el contexto de este versículo, Dios le está hablando a Moisés sobre un personaje que se llama Bezaleel. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero esta persona fue escogida para construir algo bien interesante. Entonces, el Espíritu Santo es capaz de darle a alguien como cualidades y capacidades específicas que no tenía para cumplir la obra de Dios. Entonces, en este caso, sabiduría, arte, diseño, creatividad, no solo da poder espiritual, que muchas personas solo le atribuyen el poder espiritual al Espíritu Santo, sino que también dones prácticos. Porque a veces podemos hablar, y vamos a tener una clase donde vamos a mencionar eso, de los dones del Espíritu Santo,
que, claro, son buenos, edifican a la iglesia, pero también hay otras personas a las que se les da estos dones prácticos, que son como diferentes y no son como tan escandalosos, pues escandalosos me refiero en el aspecto de que, por ejemplo, en una iglesia, si alguien tiene el don de sanidad, o sea, es como, él es usado para que el Señor sane por medio de él, porque no es que la persona sana, ¿verdad? Pero alguien, por ejemplo, que tenga como una dotación extrema de sabiduría, de entendimiento, de diseño, de creatividad, tal vez las personas no lo puedan ver así como que, no, mejor el que sana enfermo, ¿verdad? Pero no, entonces más adelante vamos a volver a este personaje porque hay un ejercicio en clase, entonces ahí lo vamos a identificar. Ok, entonces estábamos hablando de que el Espíritu Santo está desde la creación, ¿verdad? Entonces ahí están los versículos donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, o sea, quiere decir que desde la creación Él existe, ¿verdad? Y está y participó en la creación. Luego, en Job 33:4 está hablando el amigo de Job, que él, o sea, decíamos que Job es un libro súper antiguo, y ahí está hablando el amigo de Job, Eliú, que dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, Eliú reconoce que la vida humana es dada por el Espíritu Santo. No solo es creador, sino que también es capaz de dar esa vida. Entonces, eso era lo que habíamos mencionado. Y estábamos en que en el Antiguo Testamento el Espíritu también daba como esas señales de que sí estaba visible en el Antiguo Testamento, capacitando a personas para cumplir propósitos divinos. Entonces estábamos hablando de alguien que se llama Bezaleel. Entonces Dios le habló a Moisés específicamente para decirle que a esa persona él la había escogido para construir algo, que más adelante vamos a ver qué era. Entonces decíamos que el Espíritu Santo también da esas capacidades como específicas que son como un poco fuera de lo común, dotes de sabiduría, arte, diseño, creatividad. Entonces no solo da esos poderes espirituales que hacíamos como el ejemplo de que alguien que es usado para sanidades, para sanar enfermos, a alguien que tenga como una creatividad bastante como fuera de lo común, también son habilidades, capacidades dadas por el Espíritu Santo. Ahora bien, en Deuteronomio 34:9 habla de alguien: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Entonces, aquí había una transición de liderazgo. Aquí Moisés ya iba de salida, entonces aquí había una transición de Moisés a Josué. Entonces, el espíritu viene y le da sabiduría y liderazgo a quien, a Josué, preparándolo, ¿verdad?, para todo lo que viene, porque la misión de Josué, ¿qué hacía Moisés? Pues guiar al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué tenía que hacer Josué? Sucederlo, exacto. Entonces, Josué necesitaba sabiduría para guiar al pueblo. Entonces, esto muestra que la dirección espiritual viene del Espíritu de Dios. Entonces, ahí tenemos como otro punto en el que, claro, hay más, ¿verdad? No, aquí solo elegimos 2 para cada uno, pero aquí también es otro aspecto donde nosotros podemos identificar al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ahora bien, también el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento daba poder para liderar y para vencer. Entonces, aquí escogimos otros 2 ejemplos. Entonces, espérenme, creo que faltó uno acá. No está bien. Entonces, el Espíritu da poder para liderar y vencer. En Jueces 6:34 dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Entonces aquí Gedeón, si ustedes leen la historia, o sea, miren, aquí esta clase hoy tiene mucha lectura de la escritura. Entonces ustedes pueden ir a buscar después como los capítulos para tener como la visual general de todo. Pero aquí Gedeón fue llamado por Dios para liberar a Israel de los madianitas, y esa es la historia. Entonces dice dentro de ese contexto que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Entonces, ¿qué le dio a Gedeón? Pues le dio poder, le dio valor y dirección para cumplir una misión. Entonces, el toque del cuerno, si ustedes leen la historia, viene Gedeón y toca un cuerno, fue respuesta al poder del Espíritu que ya estaba sobre él. Entonces, ustedes pueden leer la historia y ver cómo ese detalle. Ahora bien, en Jueces 11:29
y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Entonces, aquí es otra pelea. Jefté peleando contra los amonitas. Entonces, el Espíritu Santo también viene y le da autoridad a Jefté y lo impulsa de manera, o sea, dándole como ese respaldo divino a Jefté para confrontar a los amonitas. Entonces, la obra del Espíritu Santo en este aspecto era que también él era capaz de dar ese poder a personas en específico para capacitarlas, pues para capacitar a estos líderes, porque tanto Gedeón como Jefté pues eran líderes, ¿verdad? Entonces, avancemos. También el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento hablaba por medio de los profetas. Y acá pues vámonos a Ezequiel 2:2 que dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Entonces, aquí en este capítulo lo que está sucediendo es el llamamiento de Ezequiel, ¿verdad? Por Dios. Entonces el Espíritu viene, el Espíritu Santo, y en este pasaje nos demuestra que le dio fuerza, le dio afirmación, le dio autoridad profética. Entonces no solo habla por fuera, sino que entra en la persona para capacitar, en este caso, a Ezequiel. Luego en Zacarías dice, pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová enviaba. ¿Por quién? Por su espíritu. ¿Por medio de quién? De los profetas. Entonces, aquí hay una historia de que el pueblo en este momento se estaba como resistiendo al mensaje de Dios y por eso Zacarías dice eso. Entonces, el Espíritu Santo era el que hablaba por medio de los profetas. Entonces, en ese contexto histórico, el Espíritu Santo no estaba de manera permanente en cada uno, ¿verdad? Rechazar a los profetas, ustedes van a ver ese denominador común que los profetas tenían como, no que el profeta era mágico o algo así, sino que se le respetaba porque era una persona que Dios había escogido para hablar al pueblo por medio de él. Entonces, rechazar a los profetas en ese momento era rechazar directamente al Espíritu de Dios, porque él dice que enviaba su Espíritu por medio de los profetas para que hablaran. Entonces, otra cosa es que el Espíritu guía e instruye al pueblo. Y hasta ahorita nosotros hemos visto personas, ¿verdad? Personas que han sido usadas para que el Espíritu pueda hacer su obra en ellos, por medio de ellos. No es que las personas eran superpoderosas, sino que el Espíritu los utilizaba de esa manera. Entonces el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento guiaba e instruía al pueblo. Y por ahí tenemos textos como Nehemías 9:20, que dice, enviaste tu buen espíritu para darles, para enseñarles. Entonces, ahí lo que dice después es que no retiraste tu maná de su boca. Entonces, Nehemías aquí está recordando la fidelidad de Dios, ¿verdad? En el desierto, que nunca los dejó. Entonces, el Espíritu Santo enseñó y guió al pueblo de Israel aún en tiempos de rebeldía, porque ustedes saben, el pueblo de Israel, bueno, poco diferente a nosotros, pero como ellos están ahí, ¿verdad? En la historia escrita, hablamos bastante de ellos, pero vemos que aún con su rebeldía, en su tiempo de rebeldía, pues Dios no quitó su presencia y nunca su fidelidad, pues se apartó, ¿verdad? De ellos. Entonces, luego en el Salmo 143:10 dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, aquí es el salmista David, ¿verdad? Orando, pidiendo dirección en medio de angustia. Entonces, el Espíritu es capaz de guiarnos, o en ese contexto, ¿verdad? De guiar a los creyentes por caminos que son justos, que son rectos. Entonces, no solo da poder, no solo capacita a los líderes, no solo les da esas capacidades fuera de lo común, sino que también les da dirección espiritual y por ende ese espíritu como de obedecer, o sea, obedecer, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos enseña todo esto sobre el Espíritu Santo? Si ven, muchas personas fueron usadas por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Terminamos con David, que decía que lo reconoció como, o sea, pidiéndole que lo guiara a él por el camino justo, camino de rectitud. Entonces, sí hay un reconocimiento del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento. Y aquí podríamos seguir hablando, pues, desde más versículos
pero no estamos, ¿verdad?, tratando de, nadie aquí está en contra, pues, de que el Espíritu Santo no estuviese en el Antiguo Testamento. Entonces, esto es como la boquita antes de que ustedes vayan a sus casas y puedan como seguir investigando acerca de esto, ¿verdad? Entonces, pero en resumen, el Espíritu Santo siempre ha estado presente desde antes de la creación del mundo y da vida, da sabiduría, da poder, da dirección, y su obra no comenzó en Pentecostés, sino que ya estaba activo desde el principio. Entonces, eso es lo importante. Entonces, hoy sigue obrando igual, y ahora más bonito porque ahora vive dentro de nosotros, y eso sí que es un regalo. Ese sí es un regalo inmerecido. Eh, yo justamente hoy estaba platicando con una amiga que me dice, no, algo bueno tuviste que haber hecho para que te pasara tal cosa. Le dije, nada, o sea, todo es por misericordia, todo es porque su fidelidad es inmensa y yo no la puedo comprender y tampoco me voy a poner a comprenderla, sino que solo a disfrutarlo. O sea, y me dejó el Espíritu Santo. Entonces, qué gran responsabilidad, qué bonito, ¿verdad? Entonces, en Juan 14:17, aquí puse dos versiones de Biblia. La NTV dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen. ¿Por qué? Porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. En la Biblia de las Américas dice, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero vosotros sí lo conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, esta es la promesa que Jesús está haciendo, diciendo, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo antes de su muerte. Eso es lo que está sucediendo ahí en ese versículo. Entonces, aquí es donde se marca una transición bastante importante y muy buena para nosotros, porque el Espíritu ya estaba con ellos, pero pronto viviría dentro de ellos. Entonces ahí habla justamente de Pentecostés, pero esa es como la continuación, ¿verdad?, para la próxima clase. Entonces, ese versículo conecta la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento con la obra del Nuevo Testamento, morando permanentemente con el creyente. Entonces, aquí vamos al ejercicio en clase. Entonces, por ahí, si ustedes quieren hacerlo entre las tres, está bien. Si las que están en la llamada lo quieren hacer, también aquí todos podemos participar. Entonces, son tres preguntitas. Pueden investigar, pueden consultarse entre ustedes, internet, lo que sea, y luego vamos a definir las respuestas todas juntas para cerrar la clase de hoy. Entonces, son esas preguntas. ¿A quién capacitó el Espíritu para construir el tabernáculo? Por ahí les di una pista yo en la clase, qué hacía el Espíritu con los profetas y qué significaba que el Espíritu estaba sobre Gedeón. Entonces ahí tomémonos unos 5 minutitos para contestarles. Entonces a las 7:05 retomamos. Sí. Entonces a las 7:05 retomamos.
Bueno, yo creo que ya. Si alguien quiere compartir, bienvenido. Si no, aquí lo vamos haciendo una a una. Bueno, ¿a quién capacitó el Espíritu para construir el tabernáculo? Bezalel. Entonces, eso lo podemos encontrar en el versículo Éxodo 31, del 1 al 5. Esta historia ustedes la pueden leer porque eso es bien interesante. Solo les voy a leer una fracción que dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre, a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Entonces, Bezaleel, si ustedes se ponen a leer la historia, era un artesano y él fue elegido por Dios para construir nada más y nada menos que el tabernáculo y todos los utensilios sagrados de ese entonces. Entonces, él era de la tribu de Judá y la tarea, sí, entonces, y la tarea era diseñar y fabricar. ¿Qué cosa? Aquí saqué la lista yo de algunas. El arca del pacto, el altar, el candelabro, el mobiliario del santuario y las vestiduras sacerdotales. Entonces, aquí lo más importante es que no actuó solo por habilidad natural. O sea, eso es algo que está fuera de cualquier mente creativa. Y de aquel entonces, imagínense, ¿verdad? Hoy pues uno tiene muchas herramientas, pero imagínense el Espíritu Santo, o sea, él fue lleno del Espíritu Santo para esas capacidades. Entonces, no vemos acá un Bezaleel, claro, no me vayan a malinterpretar de que yo minimice a personas que tienen dones espirituales como interpretación de lengua, sanidad de los enfermos y demás, o sea, no, pero vean que esto es para darle realce a otras capacidades que también el Espíritu Santo nos da. Entonces vean que este muchacho fue lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, de creatividad y había un entendimiento técnico y artístico, o sea, yo lo veo así. Entonces, ¿qué nos enseña la historia de Bezaleel? Que el Espíritu Santo no solo da poder espiritual, sino que también capacita con dones que son prácticos.
y artísticos para la gloria del Señor, para servirlo a Él. Entonces, lo que yo rescato es que a veces nosotros como cristianos queremos tener como esas experiencias tan sobrenaturales y que Dios nos use en esto y en lo otro, pero dejamos de lado de que Dios nos puede usar. Dios puede usar cualquier habilidad que nosotros tengamos, diseño, construcción, arte, música. Si está rendida a su espíritu, Dios la puede utilizar y la puede maximizar en potencia para que nosotros seamos usados en eso. Entonces, esa es la historia. Entonces, a mí me pareció bien interesante para darle realce a esas capacidades que a veces nosotros tenemos y nosotros las minimizamos, pero realmente que vean que el Espíritu Santo es capaz de potenciar esas habilidades de esa forma también. Entonces, eso. ¿Qué hacía el Espíritu con los profetas? Entonces, entonces, si quieren anotar los versículos, pueden buscar eso en Zacarías 7:12, Ezequiel 2:2, que son estos que vi, Ezequiel 2:2 y Zacarías 7:12. Entonces, el Espíritu hablaba, ya lo vimos a través de los profetas, les daba su mensaje, los afirmaba, los fortalecía y los inspiraba. ¿Para qué? Para corregir, para guiar, para lo mismo que el Espíritu Santo hace hoy con nosotros, pero para el pueblo, ¿verdad? Entonces rechazar a un profeta, como ya lo dijimos, era como rechazar al Espíritu mismo. Entonces, ¿qué significaba esto? Miren, en el Antiguo Testamento los profetas no hablaban por cuenta propia, entonces ellos eran instrumentos del Espíritu Santo. Lo que ellos decían no venía de su imaginación o porque se lo inventaron, sino era de Dios mismo por medio de su Espíritu. Entonces, y en Zacarías 7:12 ustedes lo pueden ver porque dice: no oyeron la ley ni las palabras, bueno, esa es otra versión, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas. Entonces, ¿qué pasaba cuando el pueblo rechazaba un mensaje de un profeta? Pues no estaban rechazando a la persona, no estaban rechazando a Zacarías, ni a Ezequiel, ni a Jeremías y todos los demás profetas, sino que estaban rechazando al Espíritu Santo, a Dios, que les hablaba a través de ellos. Entonces, ¿qué aplicación podemos tomar para hoy? Es que hoy el Espíritu Santo sigue hablando. Igual el don de profecía también es dado, ¿verdad? Y eso está bien, pero Él sigue hablando por medio de su palabra. Nosotros tenemos ese gran privilegio de tener su palabra, también tenemos a líderes y tenemos esa convicción interna del Espíritu Santo. Entonces, ignorar la voz del Espíritu Santo que ya mora en nosotros, pues eso sí lo veo yo como más peligroso, ¿verdad? Porque al suceder eso, pasa que podemos endurecer el corazón y cerrar la puerta a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, en Hebreos 3, versículos 7 y 8, dice justamente eso: hoy, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. Entonces, es responsabilidad de nosotros. Claro, qué bonito, ¿verdad? Que tenemos el sello, la herencia, es el Espíritu Santo cuando Jesús ascendió al cielo, y qué bonito, pero también es una gran responsabilidad de nosotros de estar atentos a esa voz, de vivir manifestando esos frutos del Espíritu Santo, su fruto, para no endurecer, ¿verdad?, nuestro corazón. Y hoy en día hay profetas. Yo creo que sí. Bueno, yo creo que es que se escucha mucho eso de que ella es profeta y que él es profeta, pero a veces de eso se abusa y puede caer como en otra cosa, ¿verdad? Profecías que solo hablan de materiales. Yo fui donde una psicóloga cristiana, no me acuerdo para qué, fue ella que. La cosa es de que ella me empezó a hablar bastante como de objetos anatemas, ¿verdad? Y no sé, la verdad es que eso no me gustó. No te gusta. Y no me sentó bien. Y entonces yo solo no dije nada y no le puse atención. Pero en la noche me mandó un video y me dijo, cuidado con objetos anatemas, o sea, me mandó el video que se llamaba así, y era de, sí, supongo, pero era de un canal de YouTube
que se llamaba Profeta Alguien, Ujú. no sé quién. Pero cuando yo empecé a ver ese video, yo dije, no, ella empezó a hablar de que cuando uno llegaba al hotel, a la habitación de un hotel, que los cuadros había que quitarlos de las paredes y ponerlos boca abajo. Que cuando uno iba a ir a comer a un restaurante, que uno no sabe a dónde viene esa comida, entonces no sé qué. Y como que yo dije, no me gustó eso, sí. Y yo me acuerdo que llamé a alguien de aquí de CCI, de nuestra edad, que es muy conocedor, y yo le pregunté, fíjate que no me siento bien con esto, pero es como que es un poco raro que me esté tratando de decir, ay no, usted tiene objetos anatemas y yo no pienso que tengo ningún objeto anatema en mi casa, ni nada así, ¿verdad? Pero entonces ya me dio esta perspectiva de que también eso era como vivir en idolatría, como que en todos lados que yo vaya, de que esta mesa está anatema o lo que sea, y cuando entre a un hotel tengo que bajar el cuadro, y es como demasiado, pero me acordé porque el canal de YouTube se llamaba Profeta Alguien, ¿no? Sí, es que miren, yo puede buscarse 1 Corintios 12:10. Es que mire, con eso es un tema bastante debatido. Y lo de los profetas. Yo pienso que hay corrupción de profecía, Sí. pero es te da el don en el momento que lo estás usando. 12:10. Pero es el don de su identidad de profeta, pienso yo. Ajá, pero ahí ese versículo dice, y a uno los constituyó. A otro, el hacer, empezando a leer 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento del Espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Ahora busque Efesios 4:11. Adelantito. Entonces, miren, esto de los profetas, lo que pasa es que la misma humanidad lo corrompe. Hablando unas tonteras, disculpando la palabra. Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Sí, hasta ahí. Entonces, mire, se cree que el ministerio profético, ¿verdad? A causa de ese pasaje que acabamos de leer, sigue vigente por medio de los dones que el Espíritu Santo otorga. Pero algo que sí, nosotros debemos estar seguros es que ningún profeta puede escribir nueva escritura. O sea, eso no, o sea, no puede añadir nada nuevo a lo que ya está escrito, ni añadir nueva doctrina o inventarse nuevas cosas, pero sí puede ser usado por Dios. Entonces yo creo que esa es como la diferencia para exhortar, para consolar, para edificar, para advertir de una situación específica. Porque también Pablo, y se lo dice a los tesalonicenses, lo voy a buscar, pero Gaudí, Nora creo que va a mencionar algo. Pero, Gaudí. sí. Existe, por ejemplo, una persona que profetice, pero cuando supuestamente profetiza, culpa a alguien, o sea, diciendo de que esa persona hizo algo. Sí, entonces no. sí vamos a necesitar para responderle rápido a Nora, 1 Tesalonicenses 5:20-21, dice, es que yo medio me acuerdo los pasajes, pero no las cito.
A mí me pasó, bueno, yo trabajando en web y de repente la doña de la casa y una oferta. Y entonces la novela empezó a decir, mira que fue algo bien como bien feo y raro, no sé cómo terminó el profesor. Entonces ella empezó a decir, no vamos a orar, y ella empezó a orar. Y de repente le puso el medio y empezó a decir, el ojo de Dios está pasando por ustedes, no el nombre de los ojos. Y una compañera, tenía una compañera que era bien de Dios. Y entonces ella solo me apretaba la mano, y ella me decía, yo quería saber por qué de esa reunión, porque decía, no vayan a ver los ojos, porque digo que los ojos no pasan por No, hombre, qué barbaridad. empezó, bueno, sí, entonces después empezó a decir, Sí. No, eso es bien delicado. Era de Tesalonicenses. después decía ella, a un compañero estaba diciendo, usted estaba en el carro y el problema. No, hombre. Es que ese es el problema. No es, ¿cómo es? No es adivina la cosa. Exacto. Sí. Primera Pero Tesalonicenses ahorita sí, no. 5, 20 al 21. Antes de que lo lea, miren, eso que dice Nora, o sea, no es bíblico culpar a alguien directamente, pero, en el Antiguo Testamento sí pasaba, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasaba? Cuando un profeta señalaba un pecado o la rebeldía en específico de alguien, era claro que quien hablaba era Dios, porque el profeta estaba para ser un instrumento, no era una opinión personal del profeta, sino que era el mensaje de Dios. Entonces, pero en todas esas situaciones el mensaje iba acompañado de algo que se llama arrepentimiento, no de condenación. Entonces, un ejemplo que yo recuerde es el profeta Natán. Que a ese, el profeta Natán confrontó a David por su pecado, pero con sabiduría, con verdad y con un propósito. Ustedes pueden ir a leer esa historia. Entonces, ahora en el Nuevo Testamento se señala que la profecía debe edificar, consolar y exhortar, y eso lo dice Pablo clarito. Entonces, Pablo instruye que si alguien profetiza, debe de haber alguien que lo pueda como juzgar, por así decirlo. Entonces, culpar sin amor, sin restauración, o sea, yo diría que si alguien profetiza solo para exponer públicamente a alguien o para solo acusarlo, podría estar actuando en la carne o podría estar siendo manipulado espiritualmente, porque también hay personas que lejos de tener un devocional con el Señor, leer su palabra, ponen como bastante, que sus fuentes sean como pastores, líderes, y tal vez esos pastores, líderes o personas que están ahí como figuras de liderazgo enseñan y enseñan mal. Entonces es una persona con un mal aprendizaje. Claro, la culpa es de la persona porque es bíblico que uno no debe de poner ni su fe, o sea, puestos los ojos en la única persona, Jesús, porque de ahí todos los demás vamos a agarrar. Entonces, una persona mal enseñada que puede estar siendo manipulada espiritualmente. Entonces, esa repetición constante de acusaciones, yo creería que no, puede ser incluso hasta abuso espiritual de algunas posiciones de poder. Ahora sí lea Primera Tesalonicenses 20 y 21. No menospreciéis las profecías, examinarlo todo, reteniendo lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Entonces, Pablo dice que le escuchemos todo, pero que esas palabras estén sujetas a nuestro discernimiento, al discernimiento de la iglesia. Y algo que sí tenemos que tener claro es que nunca debe contradecir la Biblia. Entonces, pues es... Exacto. Entonces sí, exacto. Entonces sí tenemos que tener cuidado con esas nuevas revelaciones, porque ahora uno en esos videos de 10 segundos está expuesto a muchas cosas, entonces, pero esas nuevas revelaciones por lo general o son herejías o son errores, malinterpretaciones, entonces siempre recuerden esto de que uno de todo tiene que tener discernimiento y que nadie se puede inventar nada nuevo, porque la Biblia, ahí está todo, dice que nadie puede agregarle nada a la Biblia.
Ajá, entonces eso. Entonces, bueno, eso con lo de los profetas. ¿Y qué significaba que el Espíritu estaba sobre Gedeón? Ujú. Sí, ya me perdí acá. Entonces, con esto significa que el Espíritu Santo le ayudó, ¿verdad? Le dio poder, valor, autoridad para liberar al pueblo de Israel de sus enemigos. Entonces, en conclusión, el Espíritu Santo no moraba permanentemente, sino que tenía como esa intermitencia, ¿verdad? Con la humanidad y no en todos lados, sino que buscaba como a personas específicas. No como hoy que está en todas las personas, pero sí venía, ¿verdad? Sobre esas ciertas personitas elegidas por Dios para misiones específicas. Entonces, ahí ya vimos todos los ejemplos, ¿verdad? Entonces, en conclusión, el Espíritu Santo nos sigue revistiendo hoy con su poder, pastores, servidores, maestros, líderes, a nosotros todos, sin importar título o etiqueta, ¿verdad? Y no se trata de ser fuerte ni perfecto, porque aquí nadie, ¿verdad? Ni licuado, uno solo. Entonces, sino que hay que estar en disposición para que sea el Espíritu Santo que nos llene y que nos use en el área que Él nos haya capacitado, no buscando como uno en específico, sino que Él es perfecto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no moraba? Preguntas que pueden salir tal vez, ¿por qué no moraba el Espíritu Santo de manera permanente en el Antiguo Testamento? Pues aquí ya viene agarrando forma todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? De Jesús, el Espíritu Santo, porque en el Antiguo Testamento, pues el plan de salvación todavía no estaba completo, porque Jesús no había muerto ni resucitado. Entonces, en una respuesta corta, esa. Entonces, todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús aún no había entrado en su gloria. Por eso el Espíritu Santo sí venía sobre personas, pero no podía morar en ellas permanentemente hasta que algo que se llama pecado fuera plenamente solucionado en la cruz, ¿verdad? Entonces el Espíritu descendía temporalmente sobre profetas, jueces, reyes, líderes de Israel, ustedes lo pueden ver, para capacitarlos en ese llamado que tenían, ¿verdad? Entonces el Espíritu podía venir y luego retirarse según la fidelidad o la rebelión también de cada persona. Entonces, porque no había, ¿verdad? Un templo santificado, si ustedes así lo pueden ver. Entonces, en el antiguo pacto, el lugar donde moraba la presencia de Dios era el tabernáculo, o sea, un templo físico, un lugar. Entonces, con el sacrificio de Jesús, nuestros cuerpos se convierten ahora en ese templo. Por eso es que es tan delicada esa parte de la santificación. O sea, nosotros ya somos santos, pero claro, es responsabilidad nuestra seguir cuidando, ¿verdad? El templo. Y Pablo lo dice en 1 Corintios 6:19, o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, en resumen, en el Antiguo Testamento sí hay visibilidad del Espíritu Santo, pero solo visitaba, ¿verdad?, personas, y en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, antes el Espíritu venía, ahora se queda. Entonces, vamos a ver esto de que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, lo vamos a ver bien rápido la otra semana, y vamos a ver, la otra semana tenemos feriados. Miren, la anda pendiente de los feriados. Entonces, es cierto, sola voy a venir. Entonces, bueno, esa era la clase de hoy. Estamos a tiempo, 7:26. Entonces, ahí donde están, vamos a hacer una corta oración para despedirnos y le decimos, Espíritu Santo, gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias porque tú siempre has hablado desde el principio, has dirigido, has fortalecido con el propósito de enseñar a tu pueblo. Gracias, Espíritu Santo. Haz lo mismo con nosotros hoy. Nos disponemos, queremos vivir guiados por ti, como lo hicieron, Señor, ellos en el Antiguo Testamento, nuestros antepasados. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Llévanos con bien hacia nuestros hogares, guarda nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Bendice a cada una de las familias aquí representadas, que siempre hay alimento, Señor, en su casa. Bendice, Señor, bendícenos con salud a todos los que hoy estamos aquí, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre que sobre todo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Bueno, estamos despedidos. Voy a parar la grabación por aquí. Gracias por venir y por haberse conectado.
Ahí nos vemos entonces. ¿Qué fecha? El siguiente jueves, después de este jueves al otro, nos estaríamos viendo. El otro jueves. Gracias. Buenas noches. Entonces,